Primero, antes de empezar a contar hasta 10, dos cosas de logística. Vamos a grabar esta sesión por asuntos de tenerlo, digamos, en el récord del proyecto. Y también en el chat tenemos un enlace para la lista de asistencia, el cual pido que llenen en el momento que puedan. También el tercer aviso parroquial en esta sección de la Monaguilla Informa es de que vamos a hacer un espacio para consultas al final de las participaciones de los compañeros. Ahora sí, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy buenas tardes. Mi nombre es Natacha Jiménez Mata. Soy coordinadora de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Soy representante del grupo poblacional LGBTIQ+, ante PASCA, que es un proyecto que desarrolla la Red Latinoamericana por la Democracia y que también es parte del Foro Latinoamericano de las Américas. Esto es un espacio auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que en muchas ocasiones es poco visibilizado, que son las masculinidades trans. El tema de hoy son las narrativas de los hombres trans en América Latina. Para este evento primero quiero hacer como una suerte de introducción, primero diciendo que ser trans significan cosas diferentes para cada persona. Las etiquetas siempre se quedan cortas para expresar la diversidad de experiencias humanas. El punto es como tú lo sientes, pues en realidad eres libre de elegir, interpretar y hasta crear tus propias etiquetas, aunque yo siempre he creído que las etiquetas sirven para ir al supermercado, pero bueno, hay personas trans que siempre supieron que lo eran, pero hay otras a quienes les tomó mucho más tiempo y trabajo entender. Es diferente para cada persona, por supuesto. Para algunos puede ser un proceso muy difícil y causar mucho estrés emocional, angustia, ansiedad, depresión, pues muchas veces no son aceptados por sus familias y comunidades. Además, las personas trans se enfrentan a la transfobia, intolerancia, prejuicios, discriminación, rechazo y violencia por el hecho de ser trans. Se calcula que en los Estados Unidos hay aproximadamente 1.4 millones de personas adultas que son trans. Es importante mencionar que desde el año 2018 la Organización Mundial de la Salud ha quitado la transexualidad y todas las identidades trans de la lista de enfermedades mentales en sus manuales. Por lo tanto, las identidades trans ya no son consideradas enfermedades de ningún tipo, sino una característica que debe ser atendida por los sistemas de asistencia sanitaria en el caso de que así lo requieran, sin mediar un diagnóstico de salud mental. Aún a comienzos de la segunda década del siglo XXI, las categorías médicas relacionadas con la identidad y la expresión de género son utilizadas para discriminar a los hombres trans y justificar tratamientos hormonales y cirugías no consentidas. Estos tratamientos médicos abusivos incluyen las llamadas terapias de conversión basadas en la identidad de género, las cuales son especialmente perjudiciales en niños y adolescentes. Estos intentos por cambiar la identidad de género de los hombres trans son violaciones a los derechos humanos y les causan graves traumas. En realidad, las personas trans siguen siendo una de las más invisibilizadas del colectivo LGTB y más, y el caso masculino es muy particular. Además de los retos emocionales y sociales vinculados a la aceptación, en muchas ocasiones a la transición, lo que antes denominábamos reasignación de género. Los hombres trans deben enfrentarse a las presiones de la masculinidad tóxica también. Para arrojar algo de luz sobre los desafíos a los que se enfrentan estos valientes, charlamos con Alex, Ayito, Pau y Emilio, que los voy a presentar de forma
más apropiada conforme vayan haciendo sus intervenciones. Primero, quería consultarle a los compañeros que van a estar de panelistas, precisamente Ayito, Emilio, Pau y Alex, sobre los desafíos y los retos que han tenido en cada uno de sus países y desde las trincheras que son sus organizaciones. Si gustan, podemos empezar, voy a hacerlo aleatoriamente y vamos a empezar tal vez por Alex y voy a presentarlo de forma más apropiada. Alex Castillo, su nombre completo es Alex Rodrigo Castillo Hernández, líder masculino y defensor de derechos de la comunidad LGBTIQ+, fundador del primer colectivo de hombres trans en Centroamérica, Transformación, y de la primera clínica de atención integral y diferenciada para hombres trans en el 2013. Es fundador y exintegrante de Red Cat, más, la cual presidió desde el 2015 al 2023. Actualmente es copresidente del Fondo Internacional de Personas Trans y es administrador de empresas, esposo, padre y abuelo. Empezamos con vos, Alex. Hola, hola, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar acá con todos. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala en general, que es el país que me vio nacer, crecer, creo que el mayor problema que hemos afrontado las poblaciones trans, pero específicamente las poblaciones trans masculinas, es el hecho de que hasta en el año 2010, cuando se forma este colectivo, es cuando se empieza a hablar sobre el tema, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo aplaudo mucho las historias de los diferentes movimientos LGTBI que tuvieron los inicios mucho antes, mientras que en Guatemala, yo digo, los hombres trans somos hijos del patriarcado que crecimos en el silencio y en el no cuestionamiento de nada, como que teníamos tan naturalizada la violencia que simple y sencillamente creo que sabíamos lo que éramos, pero nos quedábamos calladitos. Creo que ese fue el reto, empezar a hablar sobre las transmasculinidades, porque al inicio nos decíamos que éramos lesbianas, muy masculinas, ¿verdad? Entonces, la primera batalla se dio dentro del mismo movimiento y creo que de ahí empezó un gran reto. Luego, pues ya ir creando el movimiento, porque sí, efectivamente, muchas veces la falta de información hace que nuestros compañeros desconozcan sobre que son transmasculinos o muchas veces por el temor a afrontarlo en este tipo de sociedades, es mejor pasar desapercibido y no decir absolutamente nada. Entonces, crear el movimiento creo que es otro reto mucho mayor y grande. Entonces, siempre decían, son dos, tres, no, son muy pocos, ¿verdad? ¿Qué agenda pueden tener? Mientras que en la clínica de atención integral van más de 630 consultas, entonces no sé de dónde somos pocos, ¿verdad? Pero eso es uno de los retos. Y creo que hoy por hoy, porque no me quiero alargar mucho para escuchar las interesantes historias de mis compañeros, el mayor reto, Natasha y compañeros que estamos afrontando en Guatemala es una iniciativa de ley, la 5940. La iniciativa de ley 5940 habla de la protección y la niñez sobre los trastornos de la identidad de género. O sea, pues al inicio en la introducción muy claramente lo explicaba Natasha, el ser trans no es ningún trastorno, mientras que en mi país quieren legislar y ya está aprobada en una primera lectura, que es lo más preocupante, el hecho que sigan ofendiendo o indicando que somos poblaciones con trastornos y hay que proteger a la niñez, hay que protegerla sobre estos trastornos. Y es una ley bastante violenta, sobre todo hacia nuestra niñez y adolescencia, que aún es más invisible, que no hablamos sobre ellas, pero en este país creo que es como lo más latente y lo más complicado que estamos viviendo. Esa iniciativa de ley, querer legislar con nuestros niños, niñas, para ganar simple y sencillamente la derecha a sus espacios. Muchas gracias, Alex. Pasamos ahora a la intervención entonces de Emilio Villafuerte. Emilio Villafuerte es fundador de la Asociación Valientes de Corazón de Ecuador desde el año 2016, promoviendo incidencia local y regional
para el activismo transmasculino en América Latina. Actualmente forma parte del Consejo Regional de ILGA-LAC e ILGA World. Es estudiante de la carrera de Derecho, es político y defensor empedernido de las causas justas. Muchas gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros, nosotras y nosotres. Mi querida Nati, muchísimas gracias a todos, todas y todes, a mis compañeros, un abrazo inmenso después de tanto tiempo que no nos hemos visto, nos volvemos a reencontrar por estos espacios y considero que dentro de las realidades que asemejaba el compañero Alex en su momento, no se apartan de los cuestionamientos que tenemos acá en el Ecuador, porque de alguna manera nosotros en el Ecuador estamos atravesando una situación bastante compleja en cuanto a lo que implica la inseguridad, criminalidad, casos de corrupción, que también se han vuelto, nos hemos vuelto sujetos a las múltiples vulneraciones que tenemos acá. Y una de esas importantes demandas que tenemos es la migración forzada, puesto que los compañeros trans se han visto en la obligación por la falta de empleo, la falta de acceso a la educación, la falta de salud post-COVID que tuvimos en la emergencia sanitaria del 2019. Esto se ha desencadenado a una completa precarización para los compañeros trans, en vista de que de la falta de oportunidades han sido expuestos a la migración y también ha desencadenado unas realidades que nosotros estamos descubriendo porque han sido objetos de violaciones en las fronteras. Dos compañeros en enero, casi al finalizar febrero, eh, estuvieron al punto de perder la vida en la frontera de México, desconociendo nosotros como organizaciones cuál es el acompañamiento o el seguimiento que se hace dentro de las respectivas alertas desde la sociedad civil, puesto que era una realidad que, si bien es cierto, no es que no existía, pero no se encontraba en la visibilidad puesta. Ahora sí se encuentra en una emergencia en la cual hemos tratado de hacer una alerta con con todos los compañeros que están en esta situación de la sociedad civil, de las fundaciones, tratando de proveer de alguna manera algún servicio que pueda acompañar a los compañeros para que puedan llegar hacia la frontera norte. Eso es una de las realidades que hemos tenido. Ahora también se ha desencadenado lo que es los compañeros que forman parte de los personas privadas de libertad, a los compañeros que están, el sistema penitenciario aquí en el Ecuador está completamente en emergencia, a los compañeros trans no se los ubica en las cárceles que deberían de ser por la protección que eso manda por el género asignado, por el sexo asignado al nacer. A los compañeros, hemos tenido un caso en diciembre que a un compañero lo mandaron a la cárcel de hombres, completamente expuesto a las múltiples violaciones y abusos que tuvo que pasar el compañero. Una de las quizás fortalezas que hemos tenido en Valientes ha sido el acompañamiento de forma un poco más cercana a las instituciones públicas, pero que eso no significa que garantice el acceso al servicio, el acceso al servicio integral. Entonces, de alguna manera, hemos alertado a la sociedad civil, a organizaciones LGBTI, para que puedan proteger o de alguna manera acompañar al compañero que en este entonces pasó una situación bastante compleja. Y una de las quizás ayuda que tuvimos fue la alerta justo en las redes sociales. Las redes sociales para nosotros como Valientes de Corazón se ha convertido en una principal aliada, puesto que es una herramienta de fácil acceso para incluso para los que forman parte de la cartera de Estado. Hicimos la campaña de sensibilización, concientización para este acompañamiento en el sistema penitenciario y el compañero logramos que
forme parte de un sistema de protección para que no pueda ser completamente expuestos en la cárcel de hombres, sino en la cárcel de mujeres. Pero esto no sería posible sin el fortalecimiento dentro del activismo LGBTI y dentro del activismo trans. Por eso tengo que reconocer, Nati y a la Red Flag, por siempre tener esta iniciativa de generar esa visibilidad hacia nuestras vocerías. Porque si bien es cierto, dentro de nuestra masculinidad, somos completamente invisibles para la sociedad heteronormada, esto no significa que no estamos siendo sujetos de las múltiples vulneraciones y demandas que tenemos en cuanto a lo laboral, que es lo que más preocupa, porque si no trabajamos, no tenemos un sustento diario para proveer en nuestras familias y en muchas ocasiones los compañeros, el primer paso es la expulsión de nuestros hogares, ¿no? Entonces, eso es un desafío que tenemos nosotros como movimiento transmasculino y que de alguna manera siempre tratamos de alzar la voz para que puedan llegar hacia todos los espacios sobre las realidades que atravesamos en el Ecuador. Gracias, Nati. No, muchísimas gracias a vos, Emilio. Antes de darle la palabra a Gito, que sería el siguiente, en el chat estoy dejando el enlace para la lista de asistencia, la cual les pido que llenen. Como ya adelanté, el próximo participante que tenemos el día de hoy es Agito Cabrera, que es activista trans con discapacidad, director de espacio Tolomocho LGBTI, profesor de letras y actualmente estudia una especialización en curaduría en artes visuales. Te doy mi más calurosa bienvenida, Guito. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hola, hola a todos, todas, todos. Gracias, Natalia, por la invitación a este encuentro. Y la verdad, estaba bueno escuchando a los compañeros, qué fuerte todo bueno, en todos los países de toda Latinoamérica. Porque bueno, yo soy de Argentina y más allá de que Argentina tiene un montón de leyes que se han ganado con los años a partir de la lucha del colectivo travesti trans acá, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley del matrimonio igualitario, la ley del cupo trans, el cupo laboral trans, bueno, el tema del DNI, que poder tener un DNI que diga tu nombre y también tu identidad, porque, bueno, el año pasado o el anterior salió el del DNI no binario también. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que a nivel normativo, que serían las leyes en sí, fueron ganadas. El tema es que hoy por hoy gobierna la ultraderecha, el gobierno de Javier Milei, y todo esto está en pérdida, digamos, como que vienen a arrasar con todo, con todas nuestras normas, con todo el terreno ganado, y en ese sentido, todas nuestras luchas y todo nuestro cuerpo que ha estado puesto y expuesto, eh, queda vulnerado porque estamos a nada de que nos despidan constantemente de nuestros trabajos, las personas que logramos entrar por cupo laboral, en este caso yo. Eh, Hay personas que también reciben una ayuda económica con programas sociales que también están siendo como vulnerados porque esas ayudas sociales están siendo eliminadas. O sea, entonces el único ingreso que quizás tenías para quizás poder estudiar, terminar de estudiar o pagarte un alquiler en una pensión o en una casa, también estamos quedando prácticamente en la calle sin ningún tipo de esperanza ni futuro de nada, ni proyectar absolutamente nada. Y creo que también eso tiene que ver bueno, perdón, mi gata. Tiene que ver con el tema de cómo la sociedad, en este caso en Argentina, por más que haya muchas normas, mucha normativa, mucha sí, vulnerabilidad en nosotros, sigue habiendo un odio, sigue habiendo un transodio constante
y esto de poder tener las oportunidades de trabajo y las oportunidades de estudio. Por ejemplo, no sé, nunca vi una persona médica trans o una persona abogada trans. Es muy poco y recién ahora quizás se están viendo, pero es como algo muy llamativo y eso es ir al retroceso, porque si nos sacan todos nuestros derechos, por ejemplo, si no estaría o si derogan la ley de identidad de género, o sea, nuestro DNI no podría ser válido. Entonces, ¿dónde queda mi identidad? O los matrimonios quedarían inválidos también. Entonces, yo creo que es como, hay muchas cosas que nuestro cuerpo también está pasando a nivel mental también, porque muchas veces hablamos de lo físico, pero la salud mental también es importante y más a nosotros que somos activistas y constantemente queremos como sostener espacios y debemos sostener espacios para que al menos las trincheras de lucha no se destruyan y ahí poder encontrarnos y seguir. El tema es hasta cuándo hay que poner el cuerpo, en qué momento vamos a ser realmente personas que disfruten la vida. O sea, ¿qué es el disfrute? ¿Qué es el goce? Si sos una persona trans o una persona con discapacidad o una persona del colectivo LGBTI. O sea, porque ya es como, bueno, desde que nacemos estamos totalmente expuestos al sufrimiento y no desde un lado víctima, ¿no? Sino desde un lado como el sistema nos saca de ese goce, de que muchas veces lo vemos hasta como un privilegio y cuando lo estamos viviendo, si es que lo vivimos con culpa. O sea, no sé, yo siempre estoy como cuestionando esas cosas y más ahora con la edad que tengo, no sé, mis proyectos a nivel organización, a nivel personal, están como ahí no pudiendo avanzar por todo esto que tiene que ver con el contexto político y social. Así que bueno, ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Aguito. Vas a tener más aportes, vas a ver en el transcurso de esta sesión. Continuamos entonces ahora, no por ser el último, no es menos importante, simplemente porque así estaba el orden aleatorio. Presentaremos ahora a Pau González Sánchez. Él es un líder comunitario transmasculino y defensor de derechos de la comunidad LGBTIQ y más en Panamá. Es cofundador del primer grupo transmasculino del país, Hombres Trans Panamá, y de la primera asociación de familiares y amigos de personas LGBTIQ+, PFLAG Panamá. Te damos una calurosa bienvenida, Pau. Muchas gracias, Nati. De verdad, un placer estar aquí con ustedes y compartir. Quiero darle las buenas noches a todos, agradecer a las personas que nos acompañan esta noche, agradecer la invitación para poder participar desde Panamá y compartir. Em, Primero quería empezar a hablar un poco sobre lo que es la historia de las personas transmasculinas, más allá de los retos y desafíos, es hablar de invisibilización y de silencio, pero también es hablar de resiliencia y resistencia. Em, yo creo que es importante señalar, como lo señala el ex experto independiente de Naciones Unidas, que hay que reconocer el impacto del colonialismo como una de las causas fundamentales de esa violencia y esa discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. eh, la colonia como un proceso violento no se extinguió con las independencias de la región. Hasta nuestros días, pues se ve que persiste una prolongación del proyecto colonial que continúa discriminando, que continúa violentando a las personas en general, pero mucho más a las personas trans. En términos de retos y desafíos, pues es importante señalar que como personas trans masculinas lo vivimos dentro y fuera de la comunidad LGBT, QI+, empezando por la parte del reconocimiento jurídico, de que mis documentos concuerden con quienes somos, en la parte de la salud integral, como lo comentó la persona que estaba antes de mí, Ayito, y la educación, en la parte laboral, el rechazo familiar, en la parte de la seguridad, las personas migrantes en el día a día. También esta narrativa antiderecho, por ejemplo, ahorita mismo en Latinoamérica estamos viviendo un año bastante electoral.
elecciones este año van a haber en México, República Dominicana, Uruguay, elecciones municipales y regionales en Chile, elecciones municipales en Brasil. Puntualmente en Panamá vamos a tener el 5 de mayo nuestras elecciones también. Y es un momento crucial en el futuro del país, en el futuro de toda la población, incluyendo de las personas trans. Y el reto más vivo que hay ahora mismo es que estas personas trans podamos ejercer nuestro derecho al voto sin discriminación. Y el reto de cuál va a ser ese nuevo gobierno, si se va a poder seguir avanzando en el reconocimiento, en la garantía y el respeto de nuestros derechos humanos y de todas las personas, si ese nuevo gobierno va a tomar medidas en donde se puedan lograr políticas públicas con enfoque de derechos humanos, con una perspectiva interseccional, en donde se respete la dignidad humana de todas las personas sin distinción. Así que más o menos eso era lo que quería compartir hasta ahora. Gracias. No, muchas gracias a vos, Pau. Ahora, dentro de las intervenciones, que ustedes tuvieron, hablaron, bueno, ahorita Pau habló de cómo los procesos electorales, digamos, se pueden violentar, incluso, los derechos, el derecho al voto de las personas trans, y ni qué hablar del derecho a ser elegido, ¿verdad? Porque de eso no hemos hablado, ¿verdad, Pau? También, Allito habló de los derechos ganados que pueden estar en riesgo con esta nueva línea que hay en muchos países de Latinoamérica, de esta ultraderecha, de esta línea que tienen muchos de los gobernantes, que son incluso, ultraconservadores, que pueden afectar en gran medida nuestros derechos. También, Emilio habló de cómo afecta el sistema penitenciario a los hombres trans, ¿verdad? Porque no hay protocolos específicos, de atención, de inserción, de acogida en los centros penitenciarios para los hombres trans. Y en cierta medida, hemos hablado un poco de las interseccionalidades, pero partiendo de ese tema, me gustaría que empecemos tal vez esta vez por Allito hablar de las interseccionalidades, porque a veces pensamos que el ser trans, en este caso, el ser un hombre trans, es solo eso, ser un hombre trans, ¿verdad? Lo que decía tal vez al inicio Alex, que antes se consideraban cuando, lo mismo nos pasa a las mujeres trans, ¿verdad? Que a veces pensamos que al inicio todos somos gays. Los hombres trans, lo decía Alex, a veces decían que se consideraban lesbianas muy masculinas, ¿verdad? Lo mencionaba Alex. Pero se tiende a pensar de que solo somos eso, ¿verdad? En el caso de los hombres trans, de que solo son eso, hombres trans, pero no se habla de las interseccionalidades, cómo puede afectar la discapacidad, la edad, el origen étnico, todo este tipo de factores, también dentro, como un factor más dentro de la vida de los hombres trans. Tal vez, Aguito, sí, vos que sos un abanderado precisamente el tema de la discapacidad y de los hombres trans, si nos puedes hablar un poco de esta interseccionalidad y tal vez, porque lo que quiero es que los compañeros también compartan, que sea este tipo conversatorio, que compartan también otras experiencias dentro de las interseccionalidades y podemos ahondar en otros de los temas que han mencionado ustedes. Otro tema que me gustaría que hablemos es de la migración y en eso me puede ayudar mucho Alex con el centro de acogida que tienen en Guatemala y las experiencias de hombres trans, digamos, en esta caminar, digamos, porque se han dado muchas caravanas que vienen desde, por ejemplo, desde Venezuela, desde Colombia, desde los países centroamericanos en busca de una mejor vida a Estados Unidos y tal vez Alex nos pueda ahondar un poquito de esto, pero por ahorita quiero que empecemos con el tema de las interseccionalidades, empezando por Allito, pero tal vez el resto de compañeros tengan otras experiencias con este tema en particular de las interseccionalidades. Bueno, varias cosas. Acá en Argentina, por ejemplo, esto de ser una persona con discapacidad y ser también una persona trans es algo muy nuevo, o al menos es algo que de todas maneras, si lo sos o no lo sos, para la sociedad no es algo importante, porque la discapacidad opaca todo el resto de lo que sos como persona. Si sos un profesor, si sos una persona, no sé,
el hijo de, o si sos mujer, o si sos varón, o si sos trans en este caso. Porque me da la sensación de que hasta en los propios baños, por ejemplo, no están divididos como por varón o mujer. Simplemente es un baño donde puede ir cualquier persona. Entonces ahí no hay una validación de género en el tema de la discapacidad. Y en relación a esto de la interseccionalidad, también dentro de la discapacidad hay como una, podríamos decir, una puja de, bueno, si sos varón o sos mujer o sos una persona trans, porque dentro de la discapacidad, por ejemplo, en la sociedad, si sos varón, quizás tenés un poco más de chance, podríamos decir, para conseguir un trabajo, porque es mano de obra si sos una persona con discapacidad y sos varón cis. En cambio, si sos una mujer, no, porque sos una persona que no sirve ni siquiera para ser madre. Entonces, si sos una persona trans, la gente por lo general no lo ve como algo cotidiano, podríamos decir. Entonces es algo que no se está como acostumbrado, pero sí existe esa interseccionalidad y sí se vive. En este caso, bueno, yo la vivo, pero también podríamos hablar de la pobreza, de la edad, de que a qué edad una persona trans con discapacidad puede decirse trans o puede decirse tal cosa. ¿Por qué? Porque la ESI, la educación sexual integral, no está pensada tampoco para las personas con discapacidad. De hecho, las personas con discapacidad no ingresamos a ese tipo de información. Entonces, ¿cómo vamos a saber quiénes somos si la información no nos llega? Entonces, ahí también hay una cuestión de cómo me construyo si no tengo el conocimiento. ¿Cómo me conozco si no tengo un otro que me viene como a cuestionar también, ¿no? La importancia de la educación en ese caso. Pero bueno, en todo lo que vos bien nombrabas, también podríamos pensar una persona intersex que puede ser trans también. Entonces, podríamos pensar en una persona trans o en una persona migrante trans también, o en una persona afro trans. Entonces, ahí tenés como todas las interseccionalidades que van viviendo y que vamos viviendo y que son todas vulnerables, o sea, son todas situaciones de vulnerabilidad, porque la pobreza, más ser disca, más ser trans, más el no acceso a la educación, hace que uno esté totalmente marginado y que las oportunidades no lleguen. Por ejemplo, en este caso sí o sí necesitamos el cupo y que se cumpla el cupo, pero bueno, al no poder acceder al cupo laboral, al no poder acceder a la escuela, a la educación formal, entonces, ¿cómo hacemos en una sociedad donde estamos totalmente invisibilizados? Entonces, es interesante poder como también abordar los temas desde los lugares, sí, interseccionales para poder pensar el contexto de la persona, porque también hay gente que así disca, trans y demás, también es pobre, también es marginado y también es echado de las casas. No es que, ay, bueno, por ser disca no te vamos a echar, te vamos a echar igual. Entonces, bueno, y también la forma en que uno vive el ser trans, ¿no? Esto de, bueno, si me hormono, si no me hormono, si soy o no soy más masculino que, o más andrógino que, o más femenina o femenino que. Entonces, eso también es muy válido y también lo pienso como algo interseccional para poder tener un abanico de posibilidades y de, bueno, de libertades, tanto que nos ponen adentro de reglas y cajas sociales. Está bueno cuando uno vive la identidad de manera libre. En este caso, mi identidad de persona con discapacidad, yo la vivo como una identidad política, como también el ser una persona trans. O sea, pienso que me parece que esa idea política tiene que ser nuestra bandera a la hora de, sí, de presentarnos, ¿no? De decirnos, porque lo que no se nombra tampoco existe. Entonces, me parece que está bueno. Perdón, estaba hablando como loco y con el micrófono apagado. Este, gracias, Tallito. Al resto de compañeros, para enriquecer este conversatorio, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero, porque que el resto de gente que está acá, y que incluso hasta nosotros mismos nos maravillemos de la diversidad, de la multiplicidad
de este montón de vivencias que podemos encontrar en otros compañeros, incluso trans. Entonces, me gustaría que el resto de compañeros tal vez compartan, partiendo de lo que acaba de decir Aguito. ¿Han tenido contacto ustedes con compañeros trans, con alguna discapacidad dentro de sus organizaciones o dentro de su trabajo, su quehacer diario? Sí, mi querida Nati, muchísimas gracias, Ayito, por esa visibilidad. Eh, Como en algún momento dado mencionaste, de que cada persona trans tiene su tránsito particular, ¿no? Y en ese tránsito particular, nosotros tratamos de generar distintas visibilidades, distintas formas de transitar. Hay algunos chicos que transitan de construcción de género, un poco a las masculinidades hegemónicas, otros que se identifican como no binarios, y creo que ahí viene la parte de la inclusión desde nuestra población, desde el respeto hacia el ser humano, independientemente de la distinción que tengan al iniciar su tránsito. Y sí, efectivamente, nosotros hemos tenido compañeros que forman parte del sector de discapacidad, y en ese sentido ha sido un gran desafío también para nosotros tratar de acompañar, porque hemos tenido compañeros que tienen discapacidad física, también tienen discapacidad un poco intelectual y tienen discapacidad sordos mudos. Son pocos, pero ha sido otro lenguaje completamente distinto. Tratar de llegar hacia ellos no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, lo que hemos manifestado es nuestro compromiso y nuestra voluntad también por hacer ese acompañamiento. Uno de los principales, digamos que, aliados que tenemos nosotros como chicos trans, como hombres trans o masculinidades trans, es la identificación entre pares. Saber de que no tan solo existe un Emilio, no tan solo existe un Pau, no, existen muchísimos, y de distintas realidades. Sin embargo, el reconocimiento de decir que estamos aquí presentes es un gran paso, y creo que forma parte también del fortalecimiento dentro de nuestro movimiento, y que de alguna manera tratamos de permanecer para que no se quebrante, porque afuera de nosotros hay realidades completamente distintas, grandes, que tenemos que enfrentarlas sí o sí. Entonces, creo que es un gran desafío también para ellos trabajar con personas con discapacidad. Y estamos también, quiero tomarme el atrevimiento, estoy haciendo un en vivo desde el TikTok para que puedan también conocer las realidades otros compañeros que manejan esa plataforma. Gracias. No, maravilloso, Emilio. Gracias más bien por compartirlo también a través de otros medios y otras redes sociales. ¿Algún Gracias. otro compañero? Gracias. ¿Algún otro compañero que quiera compartir, digamos, sus vivencias con esta interseccionalidad entre hombre trans y persona con discapacidad? Vamos a hablar de otras interseccionalidades, porque aunque parezca que esto no tiene, digamos, como un esquema, el esquema básico que yo quiero que tengamos hoy es precisamente a través de lo mismo que ustedes han conversado, hacer, digamos, enriquecer esto como un diálogo de saberes, que es un término que utilizamos mucho acá en Redlat, digamos, cómo a través de los saberes vamos a enriquecer este espacio, los saberes de ustedes. ¿Han tenido, digamos, algún otro, dentro de los otros países como Panamá, Guatemala, acercamientos o interseccionalidades en sus grupos? Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Quería mencionar de una experiencia muy bonita acá en Panamá con el grupo de hombres trans Panamá cuando yo estuve en la directiva. Una de las marchas del orgullo, había un chico en el grupo que su pareja era una persona que tenía una discapacidad. Y le dijimos, sí, por supuesto, que puede marchar con el grupo y podemos marchar todos juntos. Y al final, esa persona tenía otras amistades que también se comunicaban por lenguaje de señas. Cuando llegaron el día de la marcha, yo no hablo, yo no sé el lenguaje de señas, y muchos en el grupo no lo sabíamos, pero sí sabíamos el idioma del amor. Y esa calidad humana de abrazarnos es un lenguaje universal.
Y fue muy lindo que caminamos toda la marcha juntos, nos tratábamos de comunicar como por el mensaje escrito, y, pero me quedó como esa sensación de que más allá de las diferencias que pueden existir entre los diferentes grupos vulnerables y diferentes poblaciones, el lenguaje del amor es un lenguaje que tiene mucha fuerza y que puede lograr muchas cosas. Ay, qué mensaje más hermoso. Muchísimas gracias, Pau. Alex, en la misma línea, si quieres compartir algo en esa misma línea. Pues creo que yo creo que dentro de las transmasculinidades, la primera interseccionalidad que nos traza a todos es esa belleza hegemónica binaria que nos vende y desde el inicio. Entonces tenés que ser barbudo, fortachón, fuerte, en Más fin. macho que Pancho Villa. Ah, sí, al macho, macho. Y empezás a ver todos los modelos y todos los modelos transmasculinos son hermosísimos. ¿Y por qué nosotros no podemos ser hermosísimos así como soy yo, gordito, cachetón, Porque moreno eres y de hermoso, eres descendencia maya? ¿Por qué no lo puedo ser? Entonces, desde ahí empieza dentro del mismo movimiento transmasculino esa, ¿qué decirte? ¿Quién es el que está como en una mayor transmasculinidad y quién menor? O sea, desde ahí empezás a ver cómo estas situaciones. Por supuesto, hemos tenido experiencias que ya les compañeros le sumaron y creo que para mí, pues, no voy a aportar más y hemos trabajado, pero en particular en la clínica, de que les quiero comentar que se nos dieron casos de hombres trans. Bueno, vinieron los compas, todo bien. El punto es cuando pasan con la doctora, se hace todo el análisis. La doctora me llama en los casos y me dice, Alex, es una persona intersexual y no lo sabe. Y no lo sabe precisamente porque todo mundo lo oculta, todo mundo lo esconde. Vos, especialista en el tema, no tengo que decírtelo porque creo que son de los casos que a mí más me ha movido. Porque ¿cómo decirle a una persona que viene y dice, soy un hombre trans y me están violentando y encima de eso tenerle que decir, mira, te tengo que decir, sos una persona intersex? O sea, han sido 3 experiencias dentro de la clínica que para mí han sido muy fuertes, yo creo que tanto para la doctora como para mí. Le hemos abordado, lloramos muchísimo, porque hay que hablar de ese peso adicional, lo que hablabas, esas rayitas que nos van poniendo adicional y esas cargas que entonces como el ser intersexo hoy no es un tabú, es un pecado. Creo que han sido de los casos que más nos han marcado, especialmente en atención a la clínica y en lo particular yo muy líder, muy empoderado, muy gordo, muy cachetón, muy guapo, muy hombre trans, pero no sabía cómo abordarlo. No sabía cómo decirle la verdad. O sea, decirle la verdad a esa persona fue de las cosas que más me han trazado en esta vida. Por supuesto, ahora son hombres trans plenos, felices, pero que todavía viven cuestionándose por qué se los ocultaron por tantos años. Bueno, ahí, gracias a vos, a tu clínica y a Yusi, a la cual le mando un besote muy fuerte, hicieron algo que nos han negado muchas personas intersex, que es un tema para otra conversación, que es el derecho a la verdad. Siempre se nos oculta a las personas intersex precisamente nuestra condición y agradezco que a través de ustedes dos hayan podido darle esta luz a esta persona trans intersex. Pero siguiendo con vos, mi querido Alex, hola Lola, porque yo sé que usted va a querer conversar ahorita sobre eso, pero ya ahorita le vamos a dar la palabra. Siguiendo con vos, me gustaría que habláramos de otra interseccionalidad que es el tema de la migración. Vos lo mencionaste muy bien. Y me gustaría porque a veces se tiene a pensar de que también las personas trans nos quedamos en un solo lugar, ¿verdad? Que es donde vivimos, sufrimos y morimos, pero no nos detenemos a pensar, y eso lo ha hablado mucho la organización, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe que realizó sobre migración, que gran parte de la migración, y sobre todo en personas LGBTIQ+, es migración interna dentro de sus propios países. Y porque a veces no nos detenemos a pensar que la primera migración que hacemos es cuando salimos de nuestra casa, porque somos rechazados desde nuestro propio seno familiar y tenemos que buscar otras latitudes, a veces en el mismo barrio, en la misma ciudad,
en otra ciudad dentro del mismo país. Y ni que hablar cuando buscamos también otras latitudes, buscando una mejor calidad de vida, como todas estas caravanas que vienen a veces desde Sudamérica, buscando ese sueño americano, ¿verdad? O la gente que se va para Europa, etcétera, etcétera. Pero no quiero robarte el tiempo para que nos hables, vos que tenés este centro de acogida, que dirigís este centro de acogida y que han tenido muchas experiencias con la migración, pero me gustaría que nos enfoquemos en esa migración trans, precisamente de hombres trans, sobre todo, que es el tema de hoy. Bueno, ha sido todo un reto, todo un desafío, precisamente porque Guatemala es un país con mucha movilidad humana, un país de paso, un país de retorno, un país donde las comunidades, especialmente siendo un país donde el 60% de nuestros habitantes son indígenas, pues las personas trans somos vistas como lo primero que hay que expulsar, lo primero que hay que echar. Entonces, la movilidad humana, yo más que migrar, nosotros no migramos, nosotros tenemos la necesidad de la movilidad humana a raíz de esta violencia que es ejercida. Y en lo particular, nos pasó en el espacio seguro, que por ser un espacio LGTBI, dirigido por mi director, a quien le mando todo mi cariño y admiración, Carlos Valdés, que es un compañero gay. La primera vez que yo llego al espacio le digo, bueno, ¿y cómo va a ser la división de los espacios acá? Porque para empezar hay que tener eso. Por ejemplo, si voy a tener una persona intersex, si voy a tener, porque cada letra debe de tener su propio espacio. O sea, no es un hotel 5 estrellas, es un espacio para 30 personas, pero con calidad y calidez porque somos un espacio. Entonces, bueno, entonces, ¿de dónde a dónde? Bueno, eso fue lo primero. Luego vi que les estaban entregando, empezando a armar el espacio, los kits de emergencia. Y empezó a ver tradicional el kit de emergencia que llevaba condones y lubricantes. Y de repente yo llego a ver el condón y lubricante y le digo, bueno, ¿y qué pasa con los cuerpos menstruantes? ¿Dónde están? Hay una toalla sanitaria, ¿dónde hay accesorios para estas situaciones? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, desde ahí empezó todo un dilema con el tema de los hombres trans y el Alex Castillo en medio del espacio seguro opinando sobre que iban a comprar toallas sanitarias y traían unas cosas, pero que eran así de grandes. Y yo les decía, Dios mío, si es gente que tiene que caminar, ¿cómo le vas a dar ese tipo de toallas? Y era una cuestión muy fuerte porque creen que los hombres trans, uno, no menstruamos y dos, no nos gusta hablar del tema, pero yo sí lo hablaba y decía, ay, no, eso arde y duele y ya, bueno. Creo que al inicio la mayor movilidad que tuvimos, y lo hablábamos el día de hoy precisamente, fue de compañeros gays y de compañeras mujeres trans. Empezó a ver, pero de verdad fue como muy fuerte al inicio de los años el empezar a recibir, y uno que otro hombre trans que venía, reconociendo que en Centroamérica ninguno de los países pues tiene identidad de género. Era el entrar entras sin documentos, a veces solo nos quedamos con el nombre, cómo se identifican, y luego es muy difícil seguirle la pista al compañero o a la compañera porque no sabemos los nombres legales. Han habido infinidad de historias, pero yo creo que lo más fuerte, y lo hablamos ahorita, es que se empieza a dar un espacio donde empiezan a llegar hombres trans que a raíz de la violencia sexual vivida en el camino vienen gestando. Y esto es otro tema muy fuerte, porque imagínate gestar si no tenés ni siquiera resuelta la vida, fruto de una violación, porque acá sí hay una víctima colateral que tenemos que hablar, que los hombres trans sí tenemos esa capacidad. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos, verdad? Se nos dio un caso de un compa que pues el cuerpo no quiso, pues tuvo un aborto espontáneo, lo llevan al hospital y en el hospital, como en Guatemala está penalizado el aborto, le dicen, no, y encima por la expresión de género, ¿cómo va a tener un aborto un hombre? No, que se vaya, que se vaya. Total, lo expulsaron, lo mandan al espacio nada más y que él se la resolviera como pudiera. Fue un caso muy fuerte que no se le ha podido dar mayor seguimiento por el poco entendimiento. Y ahora, sorpresa, están empezando a llegar compañeras lesbianas, hombres trans, pero con niños y niñas. Y entonces les digo yo ahora a los compas que antes que crearon un espacio seguro donde solo íbamos a ver adultos y demás, de repente ahora hay que pensar en juguetes. Hoy hablábamos de que hay que comprar leche, pañales,
quién sí sabe cargar, quién no sabe cargar para Semana Santa o la semana pasada que fue una semana de descanso acá, hubo que comprar una piscina porque había niños. O sea, de repente te viene a caer el 20 de que también con la población transmasculina, las compas lesbianas, pues hay víctimas colaterales que son les hijes y que están viniendo y en esta movilidad humana también, ¿verdad? Entonces creo que esa es una realidad que se está viviendo, que día con día va en aumento y que las poblaciones siguen saliendo y movilizándose precisamente por esa violencia, incomprensión y sobre todo la falta de voluntad de los estados de resolver esta situación. Muchísimas gracias, Alex. Me gustaría que Emilio nos ahonde un poquito más sobre el tema, ya que conversó en su primera participación sobre el sistema penitenciario, que me hablara sobre dos temas particulares, el sistema penitenciario y los hombres trans, ¿verdad? En este caso. Y al igual que en Costa Rica, en Ecuador todavía se siguen realizando terapias de conversión, o yo lo llamaría tortura de conversión. Es un país en el que durante muchos años, al igual que en Costa Rica, se viene realizando estas torturas de conversión a personas LGBTIQ+, pero me gustaría que nos enfocáramos en cómo afecta a los hombres trans. Bueno, en Ecuador, en cuanto a las leyes de protección para los derechos de las personas trans, hemos tenido un avance significativo y eso es evidente en cuanto al reconocimiento de la identidad, el campo sexo en la cédula, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las leyes, con las políticas públicas que de alguna manera deberían de garantizar un bienestar para la población? Se quedan en palabras muertas, porque en cuanto a la institucionalización de esas políticas, lamentablemente carecen de voluntades. ¿Y a qué me refiero con esto? En que el sistema penitenciario, el sistema judicial está atravesando una crisis completamente nefasta. Producto de quizás malos gobiernos o gobiernos que de alguna manera, en lugar de invertir en proyectos sociales, en el tejido social, eh, ha permitido que movimientos criminales se prácticamente se apoderen del país. Y eso ha desencadenado una ola completamente de violencia, de falta de voluntades, incluso de falta de servicios básicos en el sistema penitenciario. Y esto no tan solo queda en unas leyes de fuerzas rígidas para atender a estos grupos, ¿no? De personas privadas de libertad, sino que el gobierno carece quizás de realidades para trabajar en la inversión social. Y creo que eso desencadena que estas personas sean atendidas. Como lo dije, hay personas que forman parte de personas sentenciadas, incluso que son hombres trans, que forman parte de las masculinidades trans y que viven en el completamente desconocimiento, pero estas personas no tienen protocolos de atención. Incluso hay casos de transfemicidios, de asesinatos, de homicidios, que ni siquiera son parte de una estadística. Porque en el 21 de marzo de este año, un compañero trans se suicidó, no en Guayaquil, en una ciudad pequeña del Ecuador. Se suicidó de 19 años, a pesar de que sus familias le dieron el amor, la protección y el acompañamiento. Habían unas realidades que el chico lamentablemente no pudo enfrentar y se suicidó, y dentro de su parte, su acta de defunción, no, ni siquiera lo leyeron como persona trans, ni siquiera como un suicidio. Entonces es lamentable porque eso no nos permite a nosotros hablar de una estadística real
de cuántos hombres trans han perdido su vida o forman parte de un sistema penitenciario. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de la sociedad civil, en hablar de las realidades, porque es la sociedad civil quien tiene la certeza de esas realidades, la que conoce sobre las familias, sobre lo que pasa con aquel chico. Entonces, ahí es donde decimos con compañeros activistas que tenemos que fortalecernos y apoyarnos entre pares, porque si no nos apoyamos, lamentablemente el gobierno hace caso omiso. Tenemos una Secretaría de Diversidades que debería de atender las demandas de la población LGBTI, pero es lamentable decir de que estas realidades dentro de esos programas, un 50% carece de educación, carece de salud, y eso es una completamente es una falacia, porque los chicos, al tener ese rechazo de no aceptarse, de no aceptarlos dentro de sus círculos cercanos, de amistades y de familias, simplemente quedan en el anonimato. Quedan en el anonimato, quedan en una precarización y no les permite ver más allá de una situación, porque ellos ni siquiera se consideran capaces de enfrentar a la sociedad. Entonces ahí es donde hacemos una autorreflexión y decimos que el acompañamiento dentro de la parte psicológica es muy importante. Dentro de la salud mental para un chico trans, para empoderarlos y decirle que no están solos es importante. Y eso es una relevancia que tenemos desde desde el acompañamiento también. Y básicamente desde nuestra lucha, desde la sociedad civil. Por eso yo sí comparto plenamente de que no tuviéramos avances si no tuviéramos la lucha de la sociedad. Sin la sociedad civil, sin hablar de una inversión social, no podríamos hablar de un cambio, porque no se trata de hablar de cadena perpetua, no se trata de hablar de leyes rígidas, sino que se trata de una reinserción, de que si el chico no tiene una oportunidad de formar parte de un curso vacacional, de un curso de karate, de computación, etcétera, etcétera, no podría hablar de un bienestar propio, porque simplemente carece de una oportunidad. Y yo creo que ahí es un gran desafío que no tan solo depende de la sociedad civil, sino que también depende de los gobiernos de turno que tenemos y de las pocas voluntades que tenemos, lamentablemente, con estos gobiernos ultraderecha que simplemente se encargan de velar por sus propios intereses y se olvidan de las realidades que tienen los sectores vulnerables. Eso, mi querida Nat. Gracias, Emilio. Me gustaría, porque hemos comentado, por ejemplo, a Gito, Emilio, y el caso de Costa Rica, donde aparentemente hemos tenido avances en el tema de derechos para las personas LGBTIQ+, pero esos derechos también están amenazados en este momento por todo lo que ya mencionaba Emilio, lo que mencionaba Gito, por toda esta línea, digamos, de gobiernos de ultraderecha, ultraconservadores, que podrían hacer retroceder mucho de nuestros derechos ganados. En Panamá, Pau ha sido, así como todos ustedes, ha sido un líder emblemático en la lucha por los derechos de las personas trans en general, en particular de los hombres trans, y no solo en el tema de la identidad, también en el tema de la salud y en muchos otros temas. Y me gustaría que Pau nos hable sobre esta lucha que han tenido desde Hombres Trans Panamá y vos en particular, con este afán por garantizar derechos plenos para la población trans en este momento. Bueno, sí, muchas gracias. Definitivamente que ha sido un camino largo y que parece que no tiene fin, pero toca tener mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha resiliencia y pues cuando inició el grupo acá en Panamá de hombres trans, la verdad que la idea nunca fue en su inicio pues ser
movimiento que iba a cambiar leyes o hacer políticas públicas o intentar hacer activismo, era más que nada para ver que habían otros más que fueran como nosotros, ¿no? Pero lo personal se vuelve político y en el camino nos dimos cuenta que si nosotros no luchamos por nuestros derechos, más nadie lo va a hacer. Y en ese camino, pues en Panamá ha sido bastante difícil, ya que a pesar de que es un país que se muestra como un país bastante avanzado a comparación de Colombia y de Costa Rica en tema de derechos humanos, todavía estamos bastante atrás. De hecho, Panamá todavía no ha ratificado la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, a pesar de que la firmó, no la ha ratificado. Y eso hace que muchas veces cuando intentamos acceder a nuestros derechos, así como el derecho al voto, el derecho a la salud, el derecho a la educación y demás, no hay realmente algo que nos ampare. Básicamente lo que se ha utilizado como un instrumento para poder lograr que hayan avances es la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese ha sido como el instrumento que nos ha ayudado a acercarnos a las diferentes entidades, Ministerio de Salud, al Tribunal Electoral, como para decir, mira, Panamá no se puede quedar atrás, nuestros países vecinos están avanzando y ya no es un tema de si les parece bien o les parece mal, es un derecho humano que tenemos por el simple hecho de ser humanos, tal y como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1. Y creo que pues en todo ese caminar, en el tiempo que estuve con la Organización de Hombres Trans Panamá, desde que se fundó hasta el año pasado, es una organización que sigue creciendo, pero también es importante destacar que pues en esa diversidad hay diferentes tipos de hombres trans, como lo mencionaron anteriormente, y que creo que hay muchas veces que nos encerramos en nuestro propio círculo LGBT y a veces desconocemos de otras realidades de otros grupos. Y creo que una de las cosas que más me ha impactado en todo este camino de aprendizaje es que no hay que esperar a que nos toque muy de cerca una situación para entonces involucrarnos con estas personas. Yo creo que a la medida de que nos incorporemos en la sociedad y nos conozcan por los seres humanos que somos y conozcan nuestras historias, la mayor parte de la población se va a ir sensibilizando y se va a ir dando cuenta de que al final, pues, todos somos seres humanos que queremos lograr nuestro mayor potencial en la vida y lograr felicidad, hacer una familia, tener proyecto de vida y demás. Em, y yo creo que una de las cosas que me gustaría, como ya para ir cerrando, mencionar, es que lo que es importante en todo este camino de aprendizaje es saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos a ir. Es el poder reconocernos que somos seres humanos, que tenemos cualidades, virtudes, defectos y demás, pero que debemos poder abrazarnos unos con otros para poder avanzar a lograr que las futuras generaciones tengan mejores probabilidades de vida, mejor calidad de vida en el futuro. Y tal vez no lo logremos ver en esta vida, pero sé que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, somos parte de esa historia y de ese cambio que queremos que hayan en el mundo, ¿no? Em, en la experiencia acá en Panamá, pues ahorita mismo se está llevando a cabo fuertemente el tema de que haya más inclusión en el tema de la salud para las personas trans. A diferencia de Colombia y Costa Rica, Panamá todavía no tiene un protocolo de salud trans integral y es bastante complicado el acceso a la salud para que no se hayan procesos de autohormonización que ponen nuestras vidas en riesgo. Y se ha hecho un trabajo con el Ministerio de Salud a raíz de Rise for Health, en donde pues hay un espacio en donde se pudo como plantear estas cosas que se viven, estos retos, para poder ver cómo a partir de allí se puede crear más educación en el Ministerio de Salud, no solamente en Panamá, pero sino en toda la región, especialmente en Centroamérica, que es como más cerrado el acceso a la salud para las personas género diversas. Y bueno, en el tema de lo que es el reconocimiento de la identidad, pues en lo personal, como activista transmasculino, desde que logré el cambio de nombre, la idea no era, bueno, cambio mi nombre y ya, sino que muchas otras
personas trans, hombres trans, personas no binarias pudieran cambiar su nombre. Y en ese tema se ha avanzado gracias a utilizar este instrumento de la opinión consultiva 24. Sin embargo, todavía no es tal y como debería serlo, pero se ha logrado que se hagan más de 50 cambios de nombre en Panamá. Y en el tema del cambio de marcador, pues todavía es un proceso que va en contra de la dignidad humana, pues en Panamá exigen que pases por medicina legal y forense para poder demostrar cuáles son tus genitales, y yo llevo un caso desde el 2020 y espero que se logre una resolución de eso, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, que no solamente me ayude a tener mi documento con el cambio de marcador, sino que ayude a toda la región de Latinoamérica para que esto sea una realidad y podamos tener una mejor calidad de vida. Gracias. No, muchas gracias a vos, Pau. Y aunque quería cerrar, no te voy a dejar cerrar porque seguimos con vos. Y me gustaría que conversáramos, así como lo mencionó Emilio, sobre el tema, que un tema que también me gustaría que conversáramos ahora, que es el de las alianzas. Vos, conjunto con tu mamá, han conformado PIFLAC ya en Panamá. Y me parece una excelente alianza, digamos, como para el movimiento trans. Pero te pregunto no solo a vos, sino que también le pido al resto de compañeros que intervengan cuando lo sientan necesario sobre estas alianzas que han sentido, que han sido como base para, o que han fortalecido al movimiento de hombres trans, digamos, para hacer su lucha. Sí, bueno, yo podría decir que la experiencia de alianzas es muy importante. Pues también es como una llave, una estrategia para poder lograr empezar a entrar en ciertos espacios que a veces son muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, con el grupo de padres, familiares y amigos por la diversidad acá en Panamá se logró hacer un acercamiento con líderes de fe, que al principio era como, esto es una locura, nos van a cerrar la puerta, pero hay veces que aliados como el grupo de padres y madres, pues cuando entran a estos espacios, ellos van diciendo, queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que cualquier otro hijo y cualquier otra hija. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hicieron el taller en la Policía Nacional, que fue a 142 policías, eh, la policía es muy cerrada en sus reglamentos en Panamá, dice que es una falta gravísima ser una persona homosexual y que es causa de despido y demás. Sin embargo, los tiempos van cambiando. Muchos de esos policías son padres y son madres, entonces con el grupo de padres y madres pudieron como hacer ese acercamiento, tener un diálogo en donde, mira, somos papás, somos mamás y no queremos que nuestros hijos los discriminen. Creo que también se ha aprendido mucho del movimiento feminista. En Panamá tuvimos algunos talleres que se hicieron con el grupo de Acajatá, con Mujeres al Borde, del movimiento feminista acá en Panamá, del espacio Encuentro de Mujeres. Como una dinámica muy bonita de aprender del movimiento feminista y que de estas personas del grupo feminista aprendan de las realidades de hombres trans, por ejemplo. Esto de que el cuerpo nos pertenece y debemos poder decidir sobre él. Hay muchas cosas que nos intersectan similarmente, y creo que hay mucho que aprender. Por ejemplo, del movimiento feminista, cómo las mujeres en un momento de la vida no tenían derecho al voto y ahora la gente piensa como que o sea, muchas personas puede que piensen que ese derecho al voto de las mujeres, eso siempre fue así. No, hay una gran lucha detrás para lograr los derechos que tenemos hoy en día, para poder trabajar 8 horas, tener vacaciones en el trabajo y demás. O sea, es el poder reconocer todo lo que toma poder llegar hasta donde hemos llegado y todo el trabajo que hay que seguir haciendo para poder llegar a lograr plenos derechos en todas las personas. Al resto de compañeros, Emilio, Ayito, Alex, ¿cuáles considerarían ustedes que han sido ese gran aliado que les ha impulsado en su lucha como movimiento de hombres trans? Tal vez empezamos Bueno, por Ayito, que ya levantó la mano, y después seguimos con Emilio. Dale. Para mí, yo creo que dentro de la discapacidad hay una gran diversidad. Yo trabajo con personas sordas también, con la comunidad sorda. Y ahí también hay como esta cosa de lo interseccional, porque al tener otra lengua y al tener otra cultura, y también al aprender lengua de señas. Y después, en relación a la diversidad corporal, trabajo con la comunidad intersex,
con Argentina Intersex. A partir de el conocimiento de las personas intersex, lo que yo considero es que las personas con discapacidad y las personas intersex se conectan en esto de cómo el sistema médico, el modelo médico quiere amoldar nuestros cuerpos. Por ejemplo, a la persona, bueno, intersex en cuanto a su genitalidad y a nosotras, las personas con discapacidad, en cuanto a lo físico, o si es una persona con discapacidad cognitiva, esto de ser cuerdo o ser loco. Y siempre está el binarismo de ser, bueno, femenino o masculino, sí o sí una mujer o sí un varón, eh, un varón cis. Y en cuanto a la discapacidad, esto de estar sano o estar enfermo. Entonces yo creo que en mi organización y para mí como persona, digamos, la alianza más importante fue esa y me parece que es la con la que más construyo, porque tenemos muchas cosas en común y las luchas también son desde lo corporal y me parece que eso es lo que más rescato. Gracias, Ayito. Emilio. Bueno, justo todo lo que dijo Pau y Ayito, concuerdo plenamente, pero justo estas alianzas que nos han permitido alzar la voz, estar en los espacios, es justamente los movimientos de los sectores vulnerables, de los sectores que han sido excluidos históricamente y que de alguna manera prestan atención a las nuevas realidades. Yo me acuerdo que en el 2016, cuando empecé dentro de Valientes de Corazón, ni siquiera sabía que iba a hablar en un micrófono, desconocía por completo, pero lo que sí tenía claro es que las voces de las masculinidades trans no estaban siendo escuchadas, estaban completamente excluidas, completamente invisibilizadas. Y yo dije, es momento de ponerle voz y rostro a las realidades trans, a las realidades transmasculinas. Ha sido un desafío completamente enorme porque ha sido incómodo para ciertos sectores, cómodos, privilegiados, respetados en otros, pero de alguna manera ha desencadenado estas alianzas. Y recuerdo una anécdota que cuando no sabía que existían chicos trans y al ver a un chico trans igual que yo, fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso que se convierten en ejemplos, se convierten en espejo, pero también se convierten en una fuerza de lucha. Y creo que dentro de la sociedad civil es una gran fortaleza y que no se puede perder por nada ni por nadie el hacer alianzas con otros sectores para poder llegar, porque el fin común, creo yo, que es el bienestar de todos y todos, buscar una vida digna para todos los sectores, independientemente de las realidades y particularidades que tengamos. Así que adelante siempre y me lleno de mucho orgullo estar en este espacio. Gracias, Emilio. Alex, esa alianza que vos considerás o alianzas que has considerado como importantes. Las alianzas más importantes han sido para mí lideresas trans e intersex como vos, como Lola, como Amaranta Gómez Regalado, grandes lideresas que vinieron y nos abrazaron como pollitos desde un inicio. Creo que ahí estuvo el éxito de la visibilidad de los transmasculinos. Tener esa posibilidad de tenerlas a ustedes como aliadas, creo que fue el punto clave y detonante y yo lo reconozco donde sea, lo aplaudo y las abrazo mucho porque sin ustedes hoy no estuviéramos en este conversatorio. Esto es algo que yo tengo que reconocer. Y en mi caso particular, yo creo que la primera alianza que yo logré fue internamente con mi propia familia, que muchas veces desde ahí estamos en ese divorcio y me refiero no solo a mi familia de sangre, sino a mi familia elegida. Creo que esa alianza, esa reconciliación, esa comunicación me llevó a muchos momentos. Y por supuesto, ustedes saben que estoy locamente enamorado, la alianza que hice con mi queridísima esposa, que dentro de que finales de mes estamos en Panamá y aportando también con el tema de salud, transmasculinidades, porque esto ha sido como una lucha de dos liderazgos que se juntaron en el camino, que se tomaron la mano y que hemos echado para adelante, ¿verdad? Así que esas han sido mis alianzas más claras.
Ah, yo por eso también, yo amo a tu esposa también por eso. Gracias. Un besote a Yusi. Mencionaba Pau el tema de la alianza con el movimiento feminista. Para mí, tengo que mencionarlo, para mí como mujer trans, fue, digamos, mi gran maestra. El movimiento feminista fue quien me enseñó precisamente lo que mencionaba Alex, perdón, Pau, que teníamos, que podíamos luchar por nuestros derechos, que el poder acceder a los derechos no pertenecía a solo ciertos cuerpos binarios, hegemónicos, sino que el poder acceder a los derechos podía ser para todo el mundo. Eso me hizo soñar, ¿verdad?, en luchar por los derechos de las personas trans e intersex. Pero sabemos también, digamos, el otro lado de la moneda, que últimamente también se ha dado una línea dentro porque yo hablo de varios feminismos, porque no podemos hablar de un solo feminismo, sino de varios feminismos. Han habido, digamos, sectores del feminismo que son súper amorosos, que han sido súper acogedores, que nos han enseñado, nos han acogido, pero han habido otros sectores, digamos, a los que los denominan TERF o transodiantes o como le queramos poner, que también han querido como demeritar y entorpecer la lucha que hemos venido haciendo por años las personas trans. ¿Cómo ha sido la experiencia desde sus lugares con estos sectores feministas que no son tan amigables? Quien quiera. No, pues yo creo que una de las experiencias gratas e ingratas también fue mi primera marcha en el movimiento, en el Día de la Mujer. Yo fui a la marcha, fui con un cartel y todo el mundo me veía y yo simplemente estaba oprimido y me dijeron, ¿qué tú haces aquí? Y yo me quedé, ¿cómo es que hago? Le digo, soy un chico trans, ni siquiera conocía que era un chico trans. Entonces le di una breve introducción de que era un chico trans y me dijo, pero si tú ya pasaste al lado de ser hombre, de ser masculino, ¿qué haces aquí? Y le digo, justamente por eso, porque no quiero convertirme en una masculinidad violenta, en una masculinidad misógena, machista, es que estoy aquí. Entonces fue como que se reseteó así, literal, ella y me dijo, wow, tenía otra perspectiva, pero al momento de conocer esta realidad me quedo completamente atónita. Y fue una de las experiencias, digamos que más gratificante porque a veces las personas se atreven a juzgar por una apariencia física sin conocer qué hay dentro. Si, como dijo Alex plenamente, son cuerpos gestantes. Entonces, dentro de esas gestaciones hay realidades y realidades que se asemejan hacia el acompañamiento desde la feminidad. Entonces, ¿cómo no hablar o formar o apoyar a un movimiento feminista si venimos justamente desconstruyendo y construyendo unas masculinidades apegadas hacia un feminismo? Entonces, es curioso, pero es gratificante que sepan que no tan solamente existen los machiturros, que no tan solamente existen esas masculinidades tóxicas, sino esas masculinidades que están en construcción constante hacia el respeto y la igualdad, ¿no? Entonces, para mí es algo fabuloso. Gracias, Emilio. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con estos otros sectores? Allito. En Guatemala sí nos ha ido muy mal. Ah, Perdón, ok. en Guatemala nos ha ido muy mal. Entonces yo estoy creando la teoría de la reconciliación con el feminismo, porque creo que no lo merecemos y nos empoderaron y por eso logramos hacer esa transición ahora porque estamos tan distanciados. Así que yo espero que esa teoría en Guatemala algún día la apliquemos y perdón por haber sido impulsivo. No, no te preocupes, Allito. Qué complicado. Pero es interesante el tema porque así como, no sé, los feminismos, acá también como varios, podríamos decir, y está este del feminismo más TERF, se vive bastante y es muy complejo porque lo que acá sí se dice es que
una vez que vos transicionás, lo que sucede es que al transicionar masculinidad, ganas privilegios. Y no se dan cuenta de que no es de esa manera, porque estamos vulneradas tanto como mujeres, como trans, como discas, como gente en general que no tiene esos privilegios y que está por fuera de un montón de derechos. O sea, entonces me da la sensación de que no se termina de entender y que por lo general son mujeres cis de clase media alta. También hay en todas partes y en toda situación y cotidianidad, pero creo que hay un desconocimiento total de cómo se construye el género, porque el género femenino también es una construcción social. El tema es que uno puede decirse soy un chico trans o soy una mujer trans. Entonces ahí está la complejidad, me parece que no se entiende y se pelea mucho por esto de qué privilegios y qué no. Y muchas veces también lo que sucede es que no te reconocen como tal. Por ejemplo, como yo no tengo barba y no me hormono, yo para las mujeres TERF no sería un hombre o un chico trans. Soy alguien confundido. Gracias, Ayito. Pau, no sé si quieres compartir algo sobre este tema. Sí, definitivamente que para mí en la experiencia acá en Panamá, pues igual que en otros países, el movimiento feminista tiene sus diferentes corrientes. em, pero al final del día, cualquier movimiento, se llame o no feminista, que tenga un discurso de odio, que invalide mi existencia, no está correcto, porque es muy importante que las personas se puedan dar cuenta que si uno es un activista por los derechos humanos, debe poder darse cuenta de que más allá de cualquier etiqueta, vale es esa dignidad humana, el poder reconocerse y quién es la otra persona para decir que yo soy válido o no, que mi existencia es válida o no. Eh, en fin, creo que no va a no va a cambiar de la noche a mañana. De hecho, si uno ve a través de la historia, el movimiento feminista ha tenido diferentes momentos cruciales en su camino, ¿no? Así que creo que más que nada es el reinventarnos de cómo reaccionamos ante estas personas radicales que van en contra de nuestras existencias y de quienes somos. Eh, Porque a veces tal vez nos enfocamos mucho en lo negativo y en cómo cambiamos a esta persona o a este grupo de personas, cuando hay veces que tal vez esa energía que desgastamos tratando de ver cómo les convencemos, la podemos usar para construir y para hacer muchas cosas más. Gracias, Pau. Me avisa Emilio que tiene que retirarse, pero antes de que se retire, tal vez, antes del espacio para preguntas, me gustaría que compartieran brevemente, cuál consideran ustedes que ha sido el mayor avance del movimiento trans, ya sea en sus países o a nivel general. Y empezamos con Emilio antes de que se vaya. Sí, mil disculpas, me tengo que retirar de otra reunión, por eso es que tengo que cortar. Bueno, uno de los avances significativos dentro de las visibilidades en las masculinidades trans es el acompañamiento trans. Reconocernos entre pares es vital para transicionar. El estar ahí, el dar un consejo, el dar una guía. Yo siempre mantengo esta filosofía de que no existe un manual para transicionar, sino que existe como una guía y un acompañamiento para que ese chico pueda iniciar su tránsito, independientemente de que sea hormonas y te abrazo en este aspecto, Allito, porque no tan solamente el hombre trans es el de barba, el alto, el fortachón, no. Si esa persona se identifica con una masculinidad trans y no decide empezar un tránsito hormonal, es válido y es respetable, pero esa no es la realidad. Y creo que de nuestra parte, como
como vocero formo parte de este discurso de que sí debe de existir un respeto, un respeto, una igualdad de condiciones para que no existan dentro de nuestros movimientos esa discriminación. Y aquí voy a considerar una anécdota que tuve de compañeras transodiantes en un espacio formativo y de representación de movimientos trans para lo que es el acompañamiento de las personas que viven con VIH. Desconocía también por completo sobre esta realidad hasta que llegó un caso de una masculinidad trans VIH positivo. Y dije, bueno, ¿por qué no alzar la voz? Porque existe y así exista un caso visible, debe de ser atendido. Pero lamentablemente tuve un rechazo, una discriminación y una exclusión de compañeras trans. Me dolió muchísimo, pero de ese dolor se convirtió en fortaleza para estar y incomodar las veces que sean necesarias para que a ese chico que está pasando esa realidad distinta a la de otros, que sean atendidos. Entonces, ese es como el mensaje que digo que una de las principales fortalezas es el movimiento transmasculino que se ha convertido también en un haz de lucha, no tan solo en el país, sino también a nivel regional. Es bastante considerable eso de mi parte. Gracias, Emilio. Valoro mucho todos tus aportes. Gracias por estar acá el día de hoy. Al resto de compañeros, ¿cuáles consideran ustedes que es la mayor fortaleza y el mayor avance que ha tenido el movimiento de hombres trans en Latinoamérica? Allito. Mm, Bueno, acá en lo que es Argentina, podríamos decir, como nombré al principio del conversatorio, el cupo laboral, que eso fue lo más importante, porque una vez ingresado al sistema, digamos, ahí es donde uno puede trabajar, tener una jubilación, tener unas vacaciones pagas, tener obra social, poder acceder a la salud. Y además a una vida digna, ¿no? Porque muchas veces el trabajo te ordena, podés proyectar, podés estudiar, podés hacer un montón de cosas. La ley de identidad de género, esa también, que fue en 2012, salió acá en Argentina, eso también es muy importante. Y lo que faltaría, que esperemos que estos gobiernos se vayan y vuelvan o vengan mejores, la reparación histórica para las víctimas de la dictadura, que eso también se está pidiendo y es algo que quedó en el tintero ahí para ver cómo se sigue con la ley y demás, pero más que nada me da la sensación de que si estas personas que son las víctimas tienen esta reparación histórica, mínimamente que el Estado reconozca que han sido víctimas y que se les debe, no sé, esto, ¿no? Esta reparación mínima, porque ya todo el sufrimiento lo pasaron, pero al menos un reconocimiento me parece que es algo re importante y que se tiene que seguir luchando por eso. Así que en ese caso, acá en Argentina yo podría como nombrar estas cositas. Pau, Alex, la mayor fortaleza que ustedes consideren del movimiento de hombres trans. Bueno, podría mencionar que en lo personal considero que uno de los mayores logros en los últimos años en Latinoamérica y el Caribe podría ser la opinión consultiva 24 del 2017, el cual ha sido un instrumento que ha permitido a la sociedad civil organizada eh, hacer fuerza y empuje para que nuestros diferentes países puedan avanzar en la materia de derechos humanos y el reconocimiento de las personas trans y género diversas y el reconocimiento del poder acceder al matrimonio igualitario y demás. Creo que eh, en general, cuando era más joven y leía las estadísticas, me asustaba mucho la expectativa de vida de una persona trans. Creo que uno de los mayores logros es que estemos aquí, que estemos vivos y que sigamos luchando a pesar de todas las cosas que hemos vivido. El haber logrado visibilizarnos. Recuerdo cuando empecé con el grupo de hombres trans en Panamá, tú preguntabas qué es un hombre trans. Hombre trans, ¿qué es eso? Nadie sabía que era un hombre trans.
hoy en día tú preguntas y la mayoría de las personas ya sabe que es un hombre trans. Abrir caminos, lograr cambios de nombre, lograr que las personas se sensibilicen, se den cuenta que somos seres humanos como cualquier otro. eh, y cuando nos organizamos con la Red Centroamericana de Hombres Trans, eso ayudó muchísimo al movimiento transmasculino en Latinoamérica. El conocer a Alex, a los otros compañeros de El Salvador, de Honduras, fue una esperanza de, oh, wow, se puede ser, se puede existir. Cuando empecé en Panamá, me decían las chicas trans acá, bueno, háblate con Pablo de Argentina. Allá se están más avanzados, allá sí hay así como tú. Y yo decía, que es que aquí en Panamá no hay más nadie. Entonces, sabes, a veces creo que la visibilidad es importante porque nos da esa esperanza de que podemos ser, podemos existir. eh, y, y agradecer que ustedes están aquí, que están vivos y que podemos seguir aprendiendo unos de otros. Gracias, Pau. Alex. Yo creo que haber tomado nuestras voces y empezar a poner en la palestra nuestras propias agendas, que creo que de ahí empezó el avance. Y sí, pues Pau, como siempre, es muy humilde, muy sencillo, pero sí reconocer los liderazgos en Centroamérica que fundamos colectivos, que decidimos, porque no tenemos leyes, no tenemos avances, entonces decidimos no empezar a hacer colectivos. Y saludos a mis compas del Salvador que también increíblemente, a pesar del gobierno que tienen hoy por hoy, ahí siguen de pie. Y fundamos nuestros colectivos y luego no nos quedamos con eso, fundamos una red centroamericana, no nos quedamos con eso, fundamos una red latinoamericana. Y aunque ya no somos miembros, por supuesto que les deseamos muchos éxitos a los compañeros y esperamos que ese camino que se abrió siga y continúe. Gracias, Alex. Abrimos un espacio ahorita para preguntas. Quien tenga alguna consulta para los compañeros panelistas, se pueden levantar la mano, ya sea a través de acá, de las reacciones, donde está el icono de levantado de mano, o lo pueden hacer a través del chat. Lola, Bueno, ya sabes que nunca me gusta quedarme con la boca callada, pero ya aparte, lo sé, Lola, ya lo sé y me a mí me encanta. encanta este tipo de paneles donde los compañeros están demostrando este gran crecimiento. Eh, Precisamente una de las situaciones que tenemos y que nos hemos tenido que pelear mucho, por ejemplo, con los feminismos radicales, bueno, antiderechos, llamémoslo como lo que son. Son grupos antiderechos. A mí no me gusta decirles TERF porque aparte no es un término, es un anglicismo, entonces mejor, antiderechos y transodiantes. Es utilizar a los hombres trans como ejemplo de que queremos borrar a las mujeres trans porque les estamos convenciendo que se operen, que tenemos campañas donde la Big Pharma nos da millones y millones para este consumo de las hormonas, tanto masculinas y femeninas, y que pues con todo eso estamos abonando al borrado de mujeres. Que yo creo que cada vez que nacemos nosotras, ¡pum!, desaparece otra mujer, lo cual pues no entiendo esa lógica de, decimos, derechos de las personas trans, ¡pum!, se borra otra feminista, ¿no? O sea, la cosa no es así, pero lo que sí me preocupa es cómo se puede mantener una relación con las compañeras feministas o cómo ven ustedes esta parte donde hemos tenido muchas aliadas feministas y que de repente pareciera que se les acaba su agenda de trabajo, la agenda por donde consiguen vender libros, tener estas participaciones y ahora utilizan atacarnos, porque yo tenía antes muchas amigas, perdón, muchas amigas que eran muy aliadas del movimiento trans o del movimiento de trabajo sexual y parece que se les acabó la agenda y, me acordé que me quieren borrar o me acordé que me quieren quitar, porque esta parte de que hablamos de personas es lo que a ellas o de seres humanos, es lo que a ellas les duele, porque tenemos que decir hombres, mujeres, personas gestantes, hombres, mujeres y cosas así, es lo que ellas dicen que queremos borrar las mujeres y preguntarles abiertamente, porque a mí me gustaría, si alguna de ellas está viendo esto, ¿quién les patrocina a ustedes? Si realmente hay un movimiento internacional que nos patrocina
para quitarle derecho a las mujeres. O si ustedes piensan que les estamos quitando derecho a las mujeres o a los hombres, pues también lo comenten, pues para que les quede claro cómo hacemos nuestros activismos. Perdón, de repente digo pura pendejada, pero creo que es importante tomar esta parte. Y solamente, Ayito, ¿cómo están tomando? Perdón, saludos a Alex, Pau, se me fue Emilio, pero Ayito, ¿cómo están haciendo, qué acciones empiezan a hacer? Porque me preocupa mucho esta parte de que empiecen, ya hay comunicados que están corriendo a varias personas trans y que ya les están negando los apoyos y que hasta pueden quitarlo de identidad de género, porque ese es el problema de que sean políticas públicas y no leyes. El problema es que con esto están violando leyes el propio Estado y qué acciones están tomando y cómo les podemos apoyar desde los demás países de Latinoamérica y de otros lados para que esto no ocurra, porque me preocupa mucho que apenas en México estemos en pañales en ese sentido y apenas estemos logrando estas políticas públicas para que luego retomen un modelo de otro país hermano y nos terminen dando en la torre las personas trans. Saludos a todos. Bueno, es un montón lo que puedo decir, porque se está haciendo un montón de cosas. De hecho, mañana vamos a un festival que están organizando las personas despedidas, porque se está despidiendo, echando de sus trabajos en general a todas las personas, no importa, pero lo que están atacando ahora es a las personas del cupo laboral travesti trans. De hecho, despidieron a 85 personas ya. Y eso sí, es en contra de la ley, porque bueno, no estarían llevando a cabo esta ley, que no se puede echar a una persona así porque sí, a ninguna en general, pero más si somos personas trans, porque estamos más vulneradas todavía. Entonces se están haciendo festivales, se están haciendo encuentros. Yo pertenezco a un espacio también de Discas en Lucha, entonces como que hay un frente. Ahí también se están organizando, porque también a personas con discapacidad dentro de Argentina hay un cupo y también se echaron a personas con discapacidad de los espacios públicos. Se están sacando las pensiones por discapacidad y también las ayudas sociales dentro de las personas trans. Creo que es el potenciar trabajo, que también se está como sacando de a poco. El tema es ese, que va como muy de a poco, pero te vas dejando afuera y vas quedándote sin trabajo, sin plata, sin nada para poder pagar el alquiler. Y además de que muchas veces lo que está sucediendo a nivel laboral es que te renuevan el contrato cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses no comes, no dormís, no sabes qué sucede de tu vida porque no sabes si al otro día te van a echar, vas a recibir la carta de despido, digamos. Entonces, bueno, a nivel todo, sindicato, a nivel trabajadores, a nivel ex trabajadores, a nivel cultural, se están armando movidas. El tema es que todavía la cosa no lo veo como algo positivo, de que, no sé, reincorporen gente o de que dejen de echar personas. Es como que vienen por todo. Y por las leyes en general que tienen que ver con nuestra vulnerabilidad, también es como lo que más odian. De hecho, algo que salió hace poco también fue el tema de no hablar el lenguaje binario, el lenguaje eh, inclusivo. Entonces, ahí también es esto que, o sea, hasta la forma de hablar, bueno, el tema de que no sabemos si vamos a poder comprar las hormonas porque las entregaba el Estado, entonces no sabes si las personas se van a poder seguir hormonando, eso implica un montón de malestar físico, porque si vos empezás un tratamiento hormonal, lo tenés que continuar. Entonces tenés que pagar tu hormona y si no tenés plata para nada, no vas a poder pagar tu hormona y eso hace que nosotros estemos, o sea, la comunidad trans esté vulnerada en temas de salud, en temas de educación. Se está como sacando de a poco absolutamente todo. El tema es que la sociedad, el 57% de la población votó esto, entonces es muy difícil poder llegar a acuerdos, poder llegar a algo, pero sí hay una resistencia y estamos poniendo otra vez el cuerpo, cosa que no quiero, pero lo tengo que hacer
porque si no, no queda otra más que ir y resistir y luchar y unirse con los demás en todo lo que sea, o sea, festivales, no sé, colectas, porque también nosotros podemos ser parte de eso, o sea, somos parte de esto, pero podemos estar sin trabajo también mañana, no sabemos si eso va a suceder. Estamos, bueno, sin lo habitacional también, tipo, los alquileres están muy caros, no tenemos ni siquiera papeles para poder entrar a alquilar en alguna otra parte, entonces no sabemos ni dónde vamos a vivir. Es muy complejo y lo cuento así, pareciera como algo por fuera de mí, pero lo vivo todos los días. Así que no sé, cualquier cosa que quieran aportar, acá estamos nosotros resistiendo. Gracias, Ayito. ¿Alguien más que quiera responder a la consulta de Lola? ¿O pasamos a alguna otra consulta que que tenga algún otro participante? Bueno, creo que no hay más consultas por ahora, pero sí me gustaría cerrar este espacio con algo positivo. Me gustaría que los compañeros se dirigieran a ese muchachito trans que a veces ni siquiera sabe, como decíamos al inicio, porque cuando somos parte de la comunidad LGBTI, sobre todo si somos personas trans o intersex, pensamos que somos las únicas en el mundo, ¿verdad? Que prácticamente nos caímos de un platillo volador, ¿verdad? Que salimos de una espora, o sea, como que no somos parte de esta comunidad. Y me gustaría que se dirigieran a ese muchachito, sobre todo a ese muchachito trans, que todavía a veces ni siquiera no sabe definir que es todavía un hombre trans, pero que sepa que tienen, digamos, es una red de apoyo con el movimiento trans a través de sus organizaciones y también de las redes que se han ido conformando, como lo hablaba Alex, en Latinoamérica. Esa palabra a ese muchachito, ¿cómo se dirigirían a ese muchachito trans? Esa palabra de apoyo, de aliento para ese muchachito trans. Tal vez empezamos por Pau. Bueno, yo le diría que aunque hay días que parece que no hay una salida, que todo es negativo, que todo es rechazo, discriminación, odio y demás, hay luz, siempre va a haber luz. Y aquí hay un grupo de personas que somos luz, que estamos haciendo en este espacio el compartir, el transmitir información para apoyar a otras personas que nos escuchen, que nos acompañen. Y yo creo que es importante que las personas no pierdan la esperanza de que se puede salir adelante y de que sí es posible vivir una vida de calidad, de que la lucha no es fácil y no solamente por ser una persona trans. Como seres humanos, todas las personas vivimos diferentes retos en la vida, pero no ante un reto hay que decir, ah, bueno, ya no lo voy a hacer más y me quedé hasta ahí. No, el ser trans es solo una parte de quién somos. Y eso no debe ser una limitante para poder lograr nuestro mayor potencial, a pesar de que en nuestros países muchos todavía no tenemos leyes, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pero tenemos esa fuerza interna que nos puede hacer avanzar y seguir adelante y no darnos por vencidos. Así que eso es lo que le diría. Y que cuentan conmigo en donde yo esté, en lo que yo pueda, y aquí saben muchos que eso es en serio. Que yo estoy full en muchas cosas, pero en lo que yo pueda apoyar a alguien, yo no voy a decir que no. Gracias, Pau. Hermosas palabras para esa persona trans que está necesitando esas palabras en este momento. Alex, Pues yo lo que le diría es que el color rosa y el color celeste solo son colores, que los juegos no son de niños ni son de niñas, solamente son juegos, que la niñez la disfrute a lo máximo, que la adolescencia la disfrute a lo máximo, si no tiene adultos, adultes que le acompañen en este caminar,
que vea en estas personas trans adultas que sí vamos a estarle esperando con los brazos abiertos cuando tenga esa autonomía de poder decidir sobre su propio cuerpo. Así que eso, que no existen barreras a través de los colores, de los juegos, de la forma de hablar, de sentarte, de sentirte. Solamente quítate las barreras tú mismo. Gracias, Alex. Por arte de magia parece que volvió Emilio. Aquí estoy, Y aquí Emilio, y estoy, Emilio está levantando la mano. aquí estoy. Bueno, me llena de mucho orgullo escuchar a mis compañeros. Comparto plenamente, pero adiciono que desde el amor, desde la construcción del amor en ese núcleo familiar, siempre expresen cómo se sienten, qué es lo que piensan, hacia dónde van, con el debido respeto hacia su círculo cercano. Siempre expresen si tienen alguna u otra incomodidad y que adicional a eso tengan la capacidad si es que pueden, y la propia independencia de buscar el acompañamiento. Como lo dijo Alex Pau, comparto plenamente de que nosotros, aparte de convertirnos en actores de cambio, también nos convertimos en esa parte protectora y de saber que no están solos, que siempre va a haber alguien que te va a encender la luz y que te va a decir, sabes que tú lo vas a lograr. Y como lo dijo Pau, en algún momento conversamos de que pensábamos que los sueños iban a ser completamente inalcanzables. Siempre hablábamos desde que hey, no lo vamos a poder lograr, y ahora que nos volvemos a ver y que muchos sueños de los que conversábamos hace muchísimo tiempo, pensábamos irrealizables, se convirtieron en reales. Entonces, de que no pierdan la fe a los que creen en algún ser supremo, y que siempre, siempre va a haber una luz al final del túnel, desde la autoestima, desde el amor propio y desde el acompañamiento, se pueden hacer los sueños realizables. Un fuerte abrazo para todos ustedes y qué gusto volver a vernos, que sea estos encuentros más seguidos. Así serán, Emilio. Muchas gracias. Allito. Bueno, varias cosas, pero en primer lugar que lo cuestione todo, o sea, absolutamente todo. O sea, la propia existencia en general, digamos, la sociedad, lo que le dicen, lo que le impongan, que no tenga miedo a ser libre, porque creo que cuestionarlo, informarse y demás nos hace libres también. Y no tener miedo a nombrarse como quiera y a convivir y a vivir en el cotidiano, en ese cuestionamiento y en ese nombrarse. Me parece que es lo más importante, porque muchas veces la sociedad nos impone qué es lo que tenemos que hacer, sentarse como niña o jugar con determinados juguetes, o que te gusten determinadas cosas, y ahí es donde te censuran. Me parece que cuestionar eso es algo re importante y que no deberíamos perder ninguno de los que estamos acá tampoco. Así que sí, creo que sería eso. Y además de que una vez que se nombre y una vez que se sienta libre, existe un colectivo de personas que lo está esperando también. Muchas gracias, Allito. Nos dejan en el chat dos comentarios muy hermosos. Uno de Marina Ramos, que dice: el proceso de quererse y aceptarse uno mismo es importante. Y Lola también dice: recuerde, somos personas que no nos quedamos con las ganas de ser quienes somos. Muchísimas gracias. No quiero dejar la oportunidad de agradecerle a todos los participantes, a todos los panelistas, a Emilio, a Gito, a Pau y a Alex, por este diálogo de saberes, por aportar, digamos, estas palabras tan sabias, sus conocimientos, sus vivencias en este espacio que me parece tan necesario, como decía Emilio, que lo repitamos en algún otro momento, que hablemos más sobre las realidades de los hombres trans en Latinoamérica, y esperemos que hablemos también del Caribe. Así que por ahí andaba Agustín, que todavía está por acá, que en algún momento vamos a ampliarlo para hablar sobre la realidad de los hombres trans también en el Caribe. Muchas gracias a ustedes por esos aportes, muchas gracias a los participantes, las y les participantes. Gracias a Luz,
que está detrás del logo de RedLab, que nos apoyó en la parte técnica. Un abrazote, Luz, gracias por el apoyo, porque a través de luces que pudimos transmitir a través del Facebook, no solo de RedLab, sino del Foro Ciudadano de las Américas. Este fue un espacio precisamente construido por RedLab, el Foro Ciudadano de las Américas, por Mulavi, por el grupo poblacional LGBTIQ+, precisamente del proyecto PASCA de RedLab, y auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Les esperamos el próximo mes. Todavía estamos decidiendo si vamos a hablar de mujeres trans o de personas no binarias. Entonces, es uno de esos dos temas para la próxima sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazote a todos, todas y todos. Este fue un espacio moderado por Natasha Jiménez, gorda, travesti y hermafrodita. Un placer. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.